Esto, eh, ¿cómo sería? Tengo el 2, paso el x al cuadrado restando. Cuando despeje este cuadrado, cuidado. Si yo despejo un cuadrado, me queda un valor absoluto. ¿No es cierto? Yo aplico raíz. Me queda valor absoluto. Después el valor absoluto me lo saco de encima con nuestra operación más menos. ¿No es cierto? Ahí es donde contemplo eh, que esta circunferencia, cuando la intento escribir en función de x, o lo mismo si despejara x y la dejara en función de y, me va a quedar partida en dos tramos. Si la despejo como hice acá, que la despejé ahí para que me quede en función de x, debo pensar de que la rama positiva va a ser la parte superior de de la circunferencia. Va a ser la parte superior de la circunferencia. Es decir, va a ser una semicircunferencia. Ahora, si tomara la definición con el menos, me termina de dar la otra parte de la circunferencia. Esta semicircunferencia. Entonces, a mí la que me interesa es la parte positiva, ¿cierto? Entonces, acá me voy a quedar con esto que yo suelo decir de mala manera, raíz positiva. Porque sabes que la raíz te va a dar un número negativo. Me refiero al más o menos que tienes delante. Bien. Uy. Y entonces ahí tenemos nuestro límite de integración para E. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Joya. Ahora volvemos a nuestro sólido. Ya delimité con dos variables. Me falta delimitar con z. Es decir, me falta definir el diferencial de z. Eso es lo que vamos a hacer pensando de la siguiente forma. Piensen que su plano XY, piensen que el plano XY, acá donde está este recinto E, es nuestro piso. ¿No es cierto? Es donde nosotros estamos parados. Entonces vamos a pensar de forma vertical cuál va a ser la superficie que delimite inferiormente y cuál va a ser la superficie que delimite superiormente a nuestro sólido S. Acá se tienen que poder dar cuenta de que lo que delimite inferiormente viene a ser nuestro paraboloide. Es esta curva roja. Acá es donde arranca a definirse el sólido S. Ahora, estando en estos puntos y ustedes desplazándose hacia arriba, por eso le decía que contemplen que el plano XY es nuestro piso, o sea, donde nosotros estamos parados. Si nosotros nos desplazamos arriba, nos paramos cuando chocamos a este plano verde, al plano de ecuación z igual a 3. Entonces, esta es la superficie que delimita superiormente. Esta es la superficie que delimita inferiormente. Por eso acá es fundamental el gráfico y que ustedes se lo puedan imaginar en sus mentes.
Entonces, nos quedaría acá cuando nosotros escribamos segundito, que lo hago más prolijo. Cuando nosotros escribamos los límites de integración que les corresponden a Z, que es lo que nos falta, acá piensen que van a poner superficies que sean funciones de X, Y. Es decir, tiene que ser un Z ya de despejado. Bueno, yo tengo las ecuaciones con el Z ya despejado. Z igual a 3 es el que me delimita superiormente. El Z igual a X al cuadrado más Y al cuadrado más 1 es el que me delimita inferiormente. Entonces acá estaría planteada nuestra integral triple. Se haría de esta forma. En resumidas cuentas, hacemos de una integral triple 2 gráficos. Vamos a pensar primero en la proyección que genere este sólido. Esta proyección va a estar en R2. Entonces voy a necesitar hacer un grafiquito extra. Y luego yo me concentro en quién sea el piso y el techo pensando en cuestión de Z, pensando en forma vertical. Es decir, primero elijo al diferencial de área, luego termino de definir al diferencial de Z. Entonces por eso es que ustedes al diferencial volumen lo parten en 2 gráficos. Primero para elegir el diferencial de área, luego para definir el diferencial de Z, que acá es donde vuelven a R3. Bien, acá voy a escribir como notación E es la sombra del sólido S en el plano XY. ¿Me pudieron seguir la idea? Este es usando el orden de integración del diferencial de volumen de esta forma. De arriba lo había escrito mal. Así. Este fue el que usamos. Y los dos resaltados son los utilizados, los más utilizados. Lo único que variamos es cómo tomamos al diferencial de área. En este caso tomamos a X como constante, pero bien vimos que podíamos tomar a Y como constante. Bueno, yo no sé si esto lo vieron igual. En la práctica, digo. O solo fue en la teoría. Fue en la teoría eso. Ok. Bueno, con esto tranqui. Después vamos a practicarlo bien. ¿Quieren que hagamos algún ejercicio del práctico? ¿O con qué quieren que continuemos?
¿Quieren proponer ustedes? Había uno en el de los propuestos que era el 3-3, me parece que tenía condiciones y graficar. A ver. Ah, bien. Pregunta. La sección 4 todavía no la han empezado, ¿no es cierto? ¿O sí? No, todavía no. Bien. Ok. Bueno. Me dice hallar el volumen de los sólidos limitados por las siguientes condiciones. Graficar en cada caso. Recordemos que si nosotros queremos calcular volumen de un sólido, lo podemos hacer con una integral doble. Después van a ver de que también se puede hacer con una integral triple. Pero como todavía están con integrales dobles, vamos a hacerlo así. Em, Bien. Vamos a graficar. ¿Cuál les llama más la atención? Primero son todos planos. El segundo ya es del parábola. Ah, el segundo es el que estábamos hablando recién. El B. ¿Sí? Ok. Fíjense que bueno, no es el mismo, pero es parecido. Mi paraboloide era la copa que iba hacia arriba, porque tenía a los términos cuadráticos positivos. Este tiene los términos cuadráticos negativos. Entonces es la copa, pero invertida, más hacia abajo. ¿Y el F? Ok. Hacemos esos dos, el B y el F. No, yo decía el D. Ah, el D. Ok. Primer octante. Z igual a 2. Ok. Tenemos igual a x al cuadrado. X igual a y al cuadrado. Y z igual a 2. Y por supuesto, nuestra condición que nos dice en el primer octante. Cuando nos digan en primer octante significa que estamos delimitados con los planos cartesianos, ¿no es cierto? Cuando x es mayor o igual a 0 y mayor o igual a 0, z
mayor o igual a 0. Primer octante. Ok, tenemos todas nuestras condiciones identificadas. Vamos con la roja. ¿Qué es esto en R3? ¿Qué es eso en R3? ¿O cómo ustedes lo graficarían? ¿Vendría a ser tipo una sombra? ¿Una sombra de qué? Todos estos son superficies, ¿no es cierto? Lo que pasa es que en esta superficie no tenemos a Z con alguna condición. Z acá queda como variable libre. Entonces yo acá tengo que dirigirme a una de sus trazas cuando Z es igual a 0. Entonces, estando en la traza Z igual a 0, como una recta en diagonal. Estando en la traza de Z igual a 0, ustedes hacen la gráfica de esa curva, porque es una traza. Hacen la gráfica de esa curva. ¿No es cierto? Igual a x al cuadrado es esta de toda la vida. Ahora lo que pasa es que la toman de traza acá en el plano XY. Bien. Graficando la parte que nos interesa únicamente, que es la del primer cuadrante, primer octante. Ahora, como bien decíamos, esto se trata de una superficie donde Z es variable libre. Entonces, esta es como una chapa, supónganse, que es paralela al eje Z. Esto obvio continúa, pero yo le pongo este límite como para que podamos verlo de manera más clara. ¿Se interpreta? Sí, sí. Ok. En esta parte quiero ser cuidadoso con el gráfico. Excepto con la escala va a ser tarea para otro día. Lo mismo, pero la otra parábola. O sea, como traza sería esta de acá. Que como de vuelta Z es variable libre, nos quedaría algo tal que así. ¿Va? Última vez si quieren le dan un poquito más de forma y le ponen una línea auxiliar más. Espero que se interprete que es esto que voy a llamar, no sé, hoja o chapa. Bueno, graficadas esas dos. Es importante, visualizadas en la mente. Vamos con la tercera. La superficie, plano constante Z igual a 2. Este es un plano paralelo al plano XY. Ahora lo subo, Bank. No sé.
Supónganse que ahí es Z2. Lo voy a hacer un poco más abajo para que lo podamos ver mejor. Ahí. Bien. Tengo la gráfica de mis tres superficies y debo tener en cuenta que todo esto va a estar delimitado en el primer octante. Entonces, ¿dónde está el sólido? ¿Cómo es el sólido? ¿Cómo lo podrían describir ustedes? ¿Ven dónde estaría el sólido? ¿Alguno se anima a describir dónde estaría el sólido? ¿O cómo lo imaginan ustedes en sus mentes? Porque hasta ahora grafiqué superficies. Sería el rombo diagonal que está ahí encerrado entre las curvas. Ese. Claro, claro. O sea, nuestro sólido estaría acá encerrado entre estas dos hojas o chapas. ¿No es cierto? Sería el hueco que queda entre medio de ellas dos. Esta parte de adentro. Ahora, va a estar delimitado inferiormente por el plano XY hasta el plano verde. ¿Se ve entonces ahí nuestro sólido? Entonces, miren, para no borrar esto, nosotros lo que vamos a hacer es dejar en claro la gráfica del sólido, no la gráfica de la superficie. Quiero graficar el sólido. Entonces, todo lo que nos sobre, chao. Todo lo que nos sobre se va. No me interesaba al final todo el paraboloide. Todas estas parábolas paralelas a Z. Me interesaban al final hasta acá. Donde nuestra tapita sería nuestro plano Z igual a 2. Y este que dibujé gris en realidad sería este que nos trae la condición de que esté en el primer octante. Bien. Fíjense, no sé si como una Play 3. O sea, como esto. Esto, por más que les parece tontería, es la parte difícil. El plantear correctamente las integrales. Van a ver que los cálculos después les van a salir más fácil. Entonces, bueno, como tenemos ese sólido ya bien identificado, creo, si no díganme, nosotros tenemos que pensar en cuál es la proyección de ese sólido en el plano XY. Es decir, la parte más gorda, la parte más ancha, dicho así vulgarmente, es la parte que se refleje acá en el plano XY. Esta es la que nosotros vamos a tener en R2. Ahí te dejaron un comentario. Una consulta, el plano Z igual a 2. Me perdí igual ahí. Plano Z igual a 2. Es este, ¿no?
que un plano Z igual a 2 es como paralelo al plano XY. O sea, es paralelo al plano Z igual a 0, nomás que desplazado 2 unidades hacia arriba. Ese es el que cuando nosotros nos paremos en nuestro piso, cuando nosotros nos paremos en el piso del sólido y nos desplacemos hacia arriba pensando en forma vertical con Z. Cuando nos desplacemos hacia arriba, piensen que si ustedes están acá, se van a chocar con el plano verde. Si están en el piso, se chocan con el techo que viene a ser nuestro plano verde. Entonces, en realidad no me interesa a mí tener todo el gráfico del plano verde. Por eso es que yo dejé como que el plano verde sea la tapa de este sólido. La tapa superior. ¿Se alcanza ahí a interpretar, Georgina? Ok. Con esto yo me refiero con lo de la imaginación. Yo después borro curvas que no nos sirve. ¿Para qué? Para que el sólido quede de manera más clara. Porque al final a ustedes los que le van a pedir en los parciales es graficar al sólido. No graficar la superficie, graficar al sólido. Entonces es importante que cuando vean esto, que sé que es difícil porque es algo que está como en 3D y plasmarlo a una hoja plana, medio complicado. A eso me refería con que la creatividad, el que se lo puedan visualizar en sus mentes es fundamental. Anoto. 3, 2, B. Ok. Bueno. Una vez que lleguen a este sólido, fíjense que las paredes están acá, ¿no es cierto? Esta sería una y la de atrás sería la otra. ¿No es cierto? A esto, si ustedes tienen ganas y son prolijos en sus hojas, le pueden agregar como rectitas paralelas. Cosa de que quede así como una cárcel, ¿no? Como que se vea un poco más claro que está ahí encerradito el sólido. Bueno, esto si tienen ganas y lo hacen prolijo, lo pueden agregar. Yo por ahí no, en este caso no lo voy a agregar. Voy a dejarlas de adelante nomás, porque si no me va a quedar muy borroneado. Entonces, visto el sólido, van a pensar en la proyección. Es decir, la sombra que haga este sólido cuando lo miren como estando en Z y buscando cuál es la sombra en el plano XY. Esa es la que ustedes van a graficar acá. Bueno, este sólido es igual de ancho todo el tiempo. Quiero decir, las partes más anchas van a estar dadas por estas dos curvas. Acá lo tenemos entonces. El sólido visto desde arriba. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es, con estas dos, definir cuál va a ser el orden de integración para el diferencial de área. Y si ustedes piensan de arriba a abajo, van a chocar con el mismo piso y el mismo techo. Si lo piensan de forma horizontal, pasa lo mismo, de una curva a otra. Entonces, cualquier orden de integración que tomen, ya sea este o este otro, en ambos les va a ser suficiente para definir el recinto de integración con una sola integral doble. Entonces, en este caso, da igual cuál orden elija.
Arranquemos. ¿Qué quieren tomar? ¿X o Y constante? ¿Cuál sería la diferencia si tomamos X o Y? Es exactamente lo mismo, ¿no? Para este recinto, sí. Ok, ok. Somos Así que nosotros tres por ahora. tomemos X constante. Esperemos un ratito que entre. Mientras me voy a fijar el 3-2. Me suena. ¿O no? Ah, no, sí, la vez pasada hicimos. Ah, 1-3B hicimos. Ah, este. Ah, este es de forma genérica. Está bueno para plantearlo. Pero nos trae un parámetro real. Bueno, continuemos. Les decía, les estaba preguntando cuál orden de integración quieren tomar. Quedan claro que da igual, ¿no? Voy de la ¿Soy yo? roja. ¿Cómo? No entendí. No veo lo que está haciendo. Ah, gracias, gracias. Ahora. Ya dejé copiar el 3-2B. Queda en claro que da igual, ¿no es cierto? Sí, sí. Ok. Así rapidito. Si tomo ahí constante, encierro por rectas constantes igual a algo, igual a una constante, ¿no es cierto? Entonces miro, el piso siempre va a ser la roja, el techo siempre va a ser la azul. Sale con una sola integral doble. Pienso en el otro caso. Si tomo a x constante, voy a encerrar por rectas verticales. Es decir, de ecuación x igual a una constante, x igual a otra constante. Y voy a pensar ahora de forma vertical. Nuestro piso siempre va a ser la roja, nuestro techo siempre va a ser la azul. Entonces,
si yo eligiera este orden de integración, me va a salir con una sola integral doble. Bien, acá da exactamente igual. Y no sé, se me da a mí por tomar a x constante. Bueno, si voy a tomar a x constante, yo necesito saber cuánto, qué coordenada en x tiene este punto, ¿no es cierto? Y qué coordenada tiene este otro punto. Bueno, este se ve claro porque es la intersección de estos dos que parten del origen de coordenadas. Entonces, si yo tomo, les decía, a x constante, el inferior lo sé que es 0. Ahora el superior, que es el que corresponde a este valor, no lo veo. Entonces, nada, estoy buscando la intersección entre estas dos curvas, entre la azul y la roja. Entonces acá resuelven, qué sé yo, por sustitución, por ejemplo. En la roja tenemos y igual a x al cuadrado. Pero x, ¿qué es? Y al cuadrado. Entonces me queda y a la cuarta menos y igual a 0. Saco factor común y me queda y al cubo menos 1. Esto va a ser 0 cuando y sea 0 o cuando y al cuadrado, perdón, cuando y al cubo sea 1. Como es impar, no va a haber problema cuando despeje ese cubo. Entonces ahí veo las dos intersecciones. La que saqué a ojo, que era en 0, y la que saqué calculando que era en 1. Entonces ya sé que x va de 0 a 1. ¿No es cierto? Estoy encerrando. Uy. Estoy encerrando así, con rectas verticales. Ahora, quiero la curva roja. Si va a ser un límite de integración del diferencial de y, tengo que poner acá una función que ya tenga ahí despejado. Entonces, la roja es igual a x al cuadrado de 10. No hace falta que haga ningún despeje. Ahora, la azul es esta curva. Yo acá tengo que Ahí poner de y X. igual a algo. Entonces, de esta tengo que despejar ahí. Si despejo ahí, ¿qué me queda? Raíz de X. Raíz de X. Primero me queda valor absoluto. Después me queda el más menos. Y pensando que la azul, tenía esta gráfica en realidad, y yo estoy utilizando la parábola con la rama de arriba, me voy a quedar con el lado positivo. Entonces sí. Raíz de x. Igual a raíz de x. ¿Preguntas acerca de los límites de integración? Si hubiésemos tomado X como variable independiente, tendríamos que haber cambiado los límites. Tipo las ecuaciones ponerlas primero y después los otros o no. Quedaría exactamente igual. Veamos. Supónganse que el ejercicio les pedía hacer cambio en el orden de integración. Supónganse que ahora quiero tomar ahí como constante.
Hagámoslo para practicar. Lo elegiría de esta forma. Ahora tengo que obtener cuáles son estas ecuaciones. La de abajo la saco a ojo. Sé que es igual a 0. ¿No es cierto? La de arriba la tengo que calcular. Bueno, como le corresponde el 1 a x, acá saco las mismas soluciones. En ese lado queda igual, ¿no? Porque son simétricas con respecto a la identidad. Hasta ahí va igual. Ahora, en el otro es donde tienen que tener cuidado. Voy a poner los límites de integración correspondientes al diferencial de x. Entonces, me tienen que quedar acá x igual a algo. X igual a algo. Entonces, de la roja y del azul tengo que despejar a x. Del azul ya está y de la roja despejo. Quedaría en este caso raíz de i. Claro. Exactamente. No varía mucho en este ejercicio. En este nada. Casi nada. Entonces, a ver. Voy del azul hasta la roja. Por eso justamente, ahora lo vemos más claramente. Pero por eso les decía que visto así de forma visual, habíamos sacado de que daba igual cuál orden de integración escribamos, cuál elijamos, porque sí o sí nos iba a quedar una sola integral doble, sea cual sea el que utilicemos. Bueno, acá los tenemos a los dos. Ahora, algo fundamental. Recuerden que este inciso es de hallar el volumen de los sólidos. Acá lo que hicimos hasta ahora fue determinar los límites de integración. Si yo quiero calcular el volumen, debo considerar que si lo voy a hacer con una integral doble, acá en el integrando va algo re importante. ¿Qué va acá en el integrando si quiero calcular volumen? 1. No, eso es si es área. Bien. Si el ejercicio hubiese sido de calcular el área de esto, vamos a llamarlo E. Ahí iría el valor Bien. de z, ¿no? Claro. En este Al caso z sólido igual a lo 2. llamamos Z. Claro. Ahora ampliamos. Si yo hubiese querido calcular el área del recinto de integración, el área de este recinto plano ahí sí el integrando hubiese sido 1 y ya hubiese quedado. Ahora, como queremos calcular el volumen del sólido, acá debo considerar que en el integrando de la integral doble tengo que poner techo menos piso. Techo menos piso va acá. Techo menos piso. Supónganse que F es el techo. Y es F. Y el piso es una G. Supónganse que ocurre esto pensándolo de forma paralela al eje Z, ¿no es cierto? Entonces acá iría F menos G. De esta forma se calcula volúmenes con integrales dobles. Defino el recinto de integración
que es la proyección del sólido, y en el integrando tengo techo menos el piso. Techo y piso, ¿quiénes son? El piso, el plano XY y el techo Z igual a 2. Claro, exactamente. Acá nuestro piso es el violetita, que es de ecuación z igual a 0. Y el techo es de ecuación z igual a 2. En este caso son constantes, pero bien podrían haber quedado como funciones de x y de y. Tranquilamente el piso y el techo podría quedar como función de x y de y. Entonces les queda 2 nomás. Bien, ya con el z despejado. En este otro caso lo mismo. 2. Acá no iba a cambiar el integrando, iba a cambiar los límites nomás. Entonces, acá en esto que les había escrito, lo habré mencionado, pero no lo escribí. Si ustedes quieren calcular volumen de un sólido delimitado por un recinto R y por una superficie Z igual a f de xy, lo van a hacer de esta forma. Pero esta, donde no hace ninguna resta, esta es teniendo en cuenta que f de xy sea mayor a 0. Mayor o igual a 0. ¿Por qué? Porque esto lo que les calcula es el volumen considerando que el piso es el plano XY. Por eso acá no restan nada. Porque es como que están restando z igual a 0. Ahora, si ustedes quieren calcular volumen de forma más general, acá en realidad tienen estas dos. Y acá ya no piden que f sea mayor que xy. Van a pedir de que f sea mayor que g. Porque f va a ser el techo y g va a ser el piso. Entonces tienen dos formas de calcular volumen. Depende cómo esté delimitado el sólido, básicamente. Repito. Si el sólido tiene como piso el plano XY, se calcula de esta forma. Si el piso tuviese, si el sólido tuviese un piso que no sea el plano XY, se calcula de esta otra forma. Como este era el primero, sí, el piso les quedaba el plano XY. Pero a veces esto puede ser otra superficie o incluso puede ser este mismo, pero levantado tal vez. Eso lo vamos a ir viendo. Este era el D. ¿Dudas? No. Ok.
La consigna es la misma. Determinar el volumen del sólido. Luego resolvemos la integral doble y ahí quedaría todo el ejercicio hecho, ¿no? Ah, sí. Sí, sí. Sí, por supuesto. Ok. Pero acá tienen que calcular. Con el cálculo, ¿qué tal están con el cálculo? Lo que te diga es mentira. Sí, yo ya me había ido al otro, pero porque sé que ustedes son capaces. Pero ese es bastante cortito. Sí, 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 son... No, no, no hay drama acá. Bueno, se queda para tarea. Sí, yo por ahí me suelo enfocar más en el planteo, pero si ustedes tienen duda de cálculo de integrales, me preguntan y vemos en el que ustedes tengan. Dale, dale. ¿Qué tenemos? X igual a 1, X igual a 5, igual a 1, igual a 6. Z igual a 0 y por Z igual a 6. Y por Z igual a 6. Sí. Y es distinto de 0, lo puedo despejar. Si Z fuese distinto de 0, lo puedo despejar. Si lo hago la traza para X igual a 0, para X igual a 0, haría la traza en el plano YZ. La haría por acá. Entonces esa me queda... la irracional. Pero estoy pensando en si está por 6, queda como más... más estirada, pero bueno, vamos a hacerlo así. Y esto es lo mismo. Lo que sí, claro, esta en el otro lado continúa así, ¿no es cierto?
en el plano YZ. Ahora, como esta no depende de X, X es variable libre, les va a hacer como esta superficie. ¿Se alcanza a interpretar? Cada vez como que son dos chapas o dos hojas. Y como que alguien las está apretando por acá y por acá. Bien. Como tenemos que trabajar en primer octante dado a estas otras condiciones, no vamos a hacer la vista gorda de esos dos y nos vamos a quedar con lo que esté en el primer octante. Entonces, como que en el primer octante va a quedar como este tobogán. Ahí. ¿Bien? ¿Lo pueden imaginar? Pues si me queda lindo o feo es otra cosa, pero ¿lo tienen imaginado? Ok. Eso es re importante. Pasemos a los otros. Esto mismo lo voy a hacer acá. Tengo x igual a 1. X igual a 5. La escala después lo hacen con cariño. Tengo y igual a 1 y igual a 6. Bien, todas estas están en el plano XY. Bien. Ahora, todas estas son con Z parámetro libre. Entonces, en realidad, estas curvitas no son simples rectas y son planos. ¿Se ve? Que lo que forma esto al final termina siendo como un tubo, pero un tubo rectangular. Ok. Si me siguen, ¿pueden imaginarse cuál es el sólido que queda delimitado por todas estas superficies? Sí, sería como ese cilindro subido un poquito y cortado en diagonal, tipo con la forma de la rampita. Ahí va. Eso es. ¿Cómo graficarlo? Y Metí la imaginación. no sé. Claro, cómo graficarlo ya va a ser otro asunto. Pero sí, tomen eso. Tendríamos que ver tendríamos que calcular intersecciones, a ver si justo este corta ahí en esa esquinita o no. Pero vamos a lo práctico por el tiempo. Vamos a lo práctico. Viendo la proyección de este sólido en el plano XY, ¿están todos de acuerdo que esta es la parte más ancha del sólido?
Todos pueden Eh, imaginar que si yo miro por encima de esto, la parte más ancha va a seguir siendo este tubo rectangular. Lo más que el tubo rectangular está siendo cortado por esta curva, ¿no es cierto? El tubo está siendo cortado por esta curva. Entonces, si queda en claro que ese es nuestro recinto de integración, pueden decirme ahora cuál es el orden de integración conveniente. Mm. ¿Tomo a X o a Y como constante? X. Y si tomara Y, no cambia casi nada. No. no cambia nada. Nada, nada, nada. Acá es igual de conveniente tomar a X como a Y. Entonces yo lo que le decía, ahí estoy tratando de dar un poco más de forma, pero piensen que este va a estar cortado tal que así. Viene esta hoja y lo corta así. Entonces toda esta partecita se va. Ahora, nosotros nos tenemos que hacer un par de preguntas acá. ¿Cómo es el corte? ¿Justo ocurre en esa esquina o va a ocurrir antes? Ahora, si ocurre antes, va a ocurrir más arriba. Entonces, esas son preguntitas que ustedes se tienen que ir haciendo e ir, nada, que eso sea de apoyo para su gráfico. Entonces, metiéndole un poco de cariño, quedaría así. Visto así, puede ser que no se llegue a interpretar como un sólido. Entonces ustedes lo que pueden hacer es agregar líneas auxiliares. Vamos a considerar nuestro piso, no se olviden z igual a 0. Entonces podemos arrancar por el pisito ese. Ese piso lo sombrean, lo pintan, como ustedes vean. Sí, los colores van a ser fundamentales para ayudarse con el gráfico. Pueden hacerse estas rectas paralelas para que quede claro de que este va a ser uno de los lados. Esta va a ser la cara frontal. Esta va a ser la cara posterior. Para Esta de saber acá, la cara si, lateral. para saber si se intersectan ahí justo en la esquina o un poquito más arriba, tenemos que igualar las ecuaciones y de ahí sacar el punto de intersección, ¿no? El Z. Claro. Ahora pensá que se va a cortar en la esquina sí o sí. ¿Por qué? Porque esto continúa. Claro, claro, claro. Esto continúa y si lo corta más arriba, va a ser más arriba. Pero de que va a quedar puntiaguda esa esquina, va a quedar puntiaguda. ¿Me explicó? O sea, lo que me quise referir en realidad es, si ustedes quieren hacerlo a escala, deberían hacer la intersección esa entre estas dos superficies. Y ahí, en todo caso, sacar el valor que le corresponde a z. Ustedes se pueden preguntar, ¿es necesario? No, no es necesario. Ese no es necesario. Los que necesitan son estos. Lo que sí tampoco es que van a dejar todo pelado. Acá van a poner, acuérdense, x va de 1 a 5. Y va de 1 a 6. ¿Esta intersección les importa para qué valor de z ocurre? Y en realidad no. Esta otra, y en principio no.
Después vemos si lo necesitamos o no. Pero en principio, ustedes se van a concentrar en este. Bueno, primero en que quede claro que la parte más ancha simplemente la define este rectángulo. Entonces, identificado esta sombra, ahí es donde ustedes pasan a plantear los límites de integración. Y cuando es rectangular, cuando es rectangular, esto está regalado. Tomen cualquier orden de integración. Supónganse x constante. Entonces x va de 1 a 5. Y va de 1 a 6. ¿Ven? Es un recinto rectangular. Es lo ideal para que todo sea fácil. Ahora acá es donde ustedes se preguntan, ¿y z? Z lo van a considerar para el integrando. Y ahí es donde les debe quedar techo menos piso. Que queden en funciones de x, y. Es decir, con el z despejado. Entonces ahí ustedes se preguntan, ¿quién es el techo? ¿Quién es el piso? ¿Quién sería acá? El techo sería 6 sobre i y el piso 0. Claro, 6 sobre sí. Exactamente. Con el z despejado. Y acá z igual a 0. Entonces acá va 6 sobre i nomás. Bien. Y ahí quedaría planteada la integral. No hacía falta estos valores. ¿Dudas? Ok. Sí, yo creo que lo difícil al comienzo parecía graficar, pero haciéndolo de a pasito después empieza a quedar más claro. Ah, ojo, yo les muestro cómo grafico yo. Ustedes si quieren dejar las otras curvas que habíamos sacado, yo acá lo borro porque tengo la posibilidad, ¿no es cierto? Pero si ustedes dejan las otras curvas, las pueden dejar como líneas punteadas o algo así. O sea, la parte de las trazas que a ustedes no les sirve. Bien, ahí ustedes van a terminar en la práctica de ver cuál es su estilo de dibujo. ¿Hay uno que esté bien y otro mal? No. Mientras el sólido se pueda ver, les van a corregir bien. Más adelante, cuando empiecen con lo de coordenadas cilíndricas, polares primero, cuando empiecen con polares, ahí les voy a charlar un poco más acerca de las perspectivas. Piensen de que esto ustedes lo hacen con el ángulo que se les dé la gana al eje X. Entonces las perspectivas, nada, traten de que sean paralelas, ¿no es cierto? Si yo hago esta recta y igual a 1, quiero que sea una recta paralela al eje X. Esas cosas sí son importantes. Pero no vaya a ser que yo grafique una recta igual a 1 y tenga mi curva, mi recta así. Ahí es cuando le van a poner mal.
Utilizar una integral doble para calcular el volumen de los sólidos que se muestran a continuación. El B, que es el que habían pedido. Fíjense que acá tienen otra forma distinta de graficar. Entre más ejemplos vean, más van a consolidar ustedes su propio método de dibujo. Acá lo que tengo son dos cilindros. ¿Se ocuparon en graficar el cilindro completamente? No. Graficaron solo en el primer octante. Pero se interpreta que acá está el cilindro de ecuación quizá al cuadrado más y al cuadrado igual a r al cuadrado. ¿No es cierto? Ese es uno de los cilindros. ¿Se ve? Ok. Acá está el otro. Este que tiene ecuación y al cuadrado más z al cuadrado igual a r al cuadrado. Es un cilindro con centro en el origen, pero ahora es un cilindro que es paralelo al eje X. Entonces ahí tienen este otro cilindro. ¿Qué fue lo que pasó? A ambos cilindros los intersectaron y consideraron únicamente el primer octante. Entonces lo que les terminó quedando, fíjense cómo hicieron el gráfico en este ejemplo, en este inciso, va a hacerlo con líneas punteadas, dejando las superficies de ambos cilindros. Yo como lo hubiese hecho, porque yo ya me acostumbré a una forma y de ahí no suelo salir, yo suelo borrar las demás superficies y me suelo quedar únicamente con mi sólido. Sí, porque la verdad que yo no le entendía el gráfico del sólido del centro. Así como está, a primera vista no lo había entendido. Yo me hubiese quedado con esas esquinitas. Lo que sí, acá la parte difícil, que incluso es a la vista, pero también si les tocara graficar esto, es el imaginarse cómo va a ser esta intersección. ¿Va a ser una recta? ¿Va a ser una curva? Esta es la parte difícil. Si ustedes lo hacen para abajo, primero ingéniensela con la creatividad de ustedes. Agarren hojas, chóquenla, traten de imaginarse con ejemplos. Y una vez que determinen de que acá va a haber un corte, este corte no tiene nada de importancia. En el tema del gráfico hablo. Si ustedes a este cortecito lo hacían hacia abajo, les iban a poner bien. Si este cortecito lo hacían hacia arriba, como acá, le iban a poner bien. Si lo hacía recto, bueno, está bien, pero ahí es cuando menos imaginación usaron. Entonces, donde haya cortes que no se vean rápidamente, traten de ayudarse con estas líneas así curveadas. Que esto, de vuelta, si yo lo hago recto o lo hago en vez de cóncavo, lo hago convexo o cualquier otro tipo de curvatura, quédense tranquilo que les van a poner bien. O sea, en esto no son quisquillosos los profes. Son quisquillosos con cuando tenés una muy mala proyección de curvas que tenés explícitamente. Ahora esta que es una intersección, no se hagan drama ahí. Todos llegan a interpretar que queda como ese pedacito que es como un queso. Es la parte de ahí adentro. Sí, Ok. y de Bueno, ahí ya empezamos a descartar las ecuaciones. claro. Vamos a hacerlo así a ojito.
¿cuál sería la proyección en el plano XY? Sería valor absoluto de y raíz de x va de radio al cuadrado menos x al cuadrado, el primero. ¿Este? Me perdí, perdón. Sí, sí, Claro, sí. Fíjense que la parte más ancha termina correspondiendo a la de la circunferencia paralela al eje Z. Y la parte más ancha viene determinada por esa semicircunferencia, por este ladito de acá, y por este otro lado. Esa es, digamos, como la parte más ancha. Entonces esto es lo que ustedes van a utilizar como recinto de integración, que es la proyección del sólido en R2. Ahora ustedes tienen que buscar qué valores le corresponden, ¿no? Bueno, si lo estoy intersectando por esta ecuación igual a 0, ¿qué me queda? Si es igual a 0, ahí ustedes van sacando. Queda x al cuadrado igual a r al cuadrado. Bien, ¿y de esto qué les queda? Ustedes quieren obtener la coordenada de x. Entonces aplico raíz cuadrada en ambos lados. Me va a quedar valor absoluto de x igual al valor absoluto del radio. Sé que el radio debería ser positivo, ¿no es cierto? Entonces como que lo puedo sacar de acá. Explico, el radio va a ser positivo. Me queda que el valor absoluto de x es más menos radio. Pero como el radio es positivo, me quedo con que va a ser el radio. Entonces, en todo caso, me daría r y menos r si yo pensara en la otra intersección. Si lo pensara de manera más general. R y menos R. Esto ocurre para R. Bueno, si hacen la intersección con x igual a 0, les iba a quedar de que y va a ser igual a r acá. Y sí, si esta es una circunferencia de radio R. Entonces, teniendo todo eso, ustedes ya pueden ir a escribir la integral que les represente el volumen. Tomemos, por ejemplo, a I como constante. Y va de I igual a 0 a I igual a R. Vamos con X. ¿X va de qué? ¿De dónde a dónde va X? De 0 a R igual. De 0. Yo encerré así, ojo. Va del azul A R. a la roja. A la curva roja. Ah, La azul encerraste tiene el otro lado, ecuación. sí. Bien. La azul tiene ecuación X igual a 0. La roja la tengo que despejar a X de acá. Creo que ya quedó claro que no vamos a quedar con la rama positiva. Entonces despejo de una. Bien. ¿Quedó eso? Esas cositas son las importantes. El planteo.
Teniendo nuestros límites de integración definidos, vamos al integrando. Quiero calcular volumen de un sólido, entonces me voy a fijar quién es el piso y quién es el techo. ¿Quién es el piso? Esto, ¿no? ¿Quién es el techo? Vendría a ser el otro círculo. X La, cuadrado. claro, el otro cilindro. Este de acá. Este. ¿Se ve? El ejercicio que tienen que hacer, el ejercicio visual que tienen que hacer es, me paro en cualquier punto de mi piso. Me subo hacia arriba. Subo hacia arriba, por más que parezca redundancia, está bien dicho. Subo hacia arriba. ¿Con qué me choco? Algo me detiene. Bueno, ahí es donde ustedes tienen que trabajar con la mente, con la imaginación y tener en claro que con lo que se chocan todo el tiempo va a ser con este cilindro. Ahora, yo lo necesito como techo. Entonces, de este cilindro debo despejar a Z. Paso el I restando, paso el cuadrado como raíz y me voy a quedar con la parte positiva. Entonces, este es nuestro techo. ¿Queda claro? Uy, borré todo. Entonces, en nuestro integrando queda esto de acá. Entonces, ahí quedaría planteada la integral. Se van a preguntar, ¿se puede resolver? ¿Ustedes qué dicen? Necesitaríamos los valores de R para poder resolver. No, ¿No? no. A R lo tienen que tomar como un parámetro real cualquiera y van a integrar. Pero recuerda que ustedes integran con respecto de X y con respecto de Y. Después si acá aparece otro parámetro, para estos dos van a ser constantes. Entonces si hay una constante y lo tienen factorizado como corresponde, las pueden sacar afuera de las constantes. Estas integrales con parámetros han entrado en finales. Entonces es una muy buena práctica el resolverlas. No tienen muchas, creo. Esta es una y les recomiendo que la resuelvan. Si integro con respecto de X, acá yo no tengo nada con X, esto es una constante. Yo no soy de calcular, pero en este caso me parece interesante. Entonces les va a quedar la constante, que es toda esta raíz cuadrada. Constante integrada con respecto de X me queda constante por X. Al X le hago barro de 0 hasta la raíz cuadrada de R al cuadrado menos Y al cuadrado. Hago barro, ¿qué me queda? X constante por esto menos esto. Sería dos veces eso. Claro. Como tengo al cuadrado una raíz, se anulan y me queda únicamente esto. Integro con respecto de y. ¿Tengo constantes? Esto es constante. ¿Tengo ahí? Sí, lo tengo acá. Entonces, ¿cómo quedaría? Integro R este al final. cuadrado. Ujú.
Y el otro menos I al Q sobre 3. Ahí va. Evaluaban R y 0. Todo esto barro de R a 0. Claro. Y ahí quedó. Evalúan para R. Les queda R al cubo menos R al cubo sobre 3 menos 0 y 0. O sea, quedó así. Sumado, ¿qué es esto? 2/3, ¿no? Entonces, es posible calcular el volumen. Y es igual a 2/3 del radio al cubo. ¿Bien? Ok. Estamos entonces. Consejo, tómense el tiempo en los planteos. Si integrar ya saben, dedíquenles más tiempo a los planteos. Va a ser lo fundamental para el parcial y para cualquier ejercicio de integrales, porque si sé integrar pero no lo sé plantear, de nada me sirve saberme la tabla de integrales de memoria si no las puedo plantear. Bueno, gente, estamos entonces. Nos vemos la próxima semana, el martes y jueves. Tenemos a las 8. Dale, Leo, nos vemos, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.